Cale miró alternativamente a ambos hombres, sorprendido y desconcertado. Eran absolutamente iguales, como dos gemelos idénticos. Pero Jake era hijo único, ¿verdad? Cale no había oído nunca comentar que el policía tuviera un hermano mellizo. Una tercera figura avanzó desde las sombras bajo las extensas ramas de un enorme abeto, y también este era Jake Johnson. A Cale se le cortó la respiración. Tal vez cabía alguna posibilidad remota de que Jake Johnson tuviera un hermano gemelo, pero desde luego era imposible que fueran trillizos. Algo iba terriblemente mal. No era solo la presencia de aquellos trillizos imposibles lo que le asustaba a Cale. De pronto todo parecía amenazador. El bosque, la niebla, los contornos roqueños de la montaña. Los tres Jake Johnson empezaron a ascender con paso lento la pendiente en la cual estaba tendido Cale, aproximándose a él de diferentes ángulos. Sus ojos eran extraños y sus bocas tenían un rictus de crueldad. Cale se incorporó con el corazón desbocado. —¡Quietos donde estáis! —gritó. Sin embargo, los aparecidos no le obedecieron pese a que Cale blandió el fusil, apuntándoles. No hubo respuesta. —¿Quiénes sois? ¿Qué sois? ¿Qué es esto? —quiso saber Cale. Los hombres continuaron acercándose, como zombies. Cale asió la bolsa de armas y retrocedió con paso rápido y torpe para alejarse del trío de pesadilla. No, ya no era un trío, era un cuarteto. Ladera abajo, un cuarto Jake Johnson salido de entre los árboles, absolutamente desnudo como los demás. Cale empezó a temblar, el borde del pánico. Los cuatro Jake Johnson avanzaron hacia Cale sin apenas ruido. Solo se escuchaba el crujir de las hojas bajo sus pies. Nada más. No parecían notar las piedras, las afiladas espinas y las ásperas hojas que debían lacerar sus carnes. Uno de los cuatro tropezó a relamerse con aire voraz. Los demás le imitaron de inmediato. Un escalofrío de helado temor recorrió las entrañas de Cale mientras se preguntaba si no habría perdido la razón. Sin embargo, el pensamiento desapareció de su mente muy pronto. Poco habituado a dudar de sí mismo, no supo qué hacer con aquella sospecha. Dejó caer la bolsa de las armas, asió el HK-91 con ambas manos y abrió fuego describiendo un arco con el cañón del arma. Las balas dieron en los blancos, pero no brotó sangre de ellos y apenas se hicieron visibles las heridas. Estas empezaron a cerrarse. En cuestión de segundos, todos los agujeros de bala desaparecieron de los cuerpos sin dejar el menor rastro. Los cuatro hombres continuaron acercándose. No, no eran hombres, eran otra cosa. ¿Alucinaciones? Años atrás, en la escuela superior, Cale había tomado mucho ácido. Ahora recordó que las visiones del ácido podían repetirse espontáneamente durante meses o incluso años, después de haber dejado de usar el LSD. Hasta entonces a él no le había repetido ningún ácido, pero sabía que el fenómeno podía producirse. ¿Era eso lo que le estaba sucediendo ahora? ¿Sufría alguna alucinación? Tal vez. Sin embargo, los cuatro hombres aparecían brillantes, como si el rocío matinal se estuvieran condensando en su piel desnuda, y aquel era un tipo de detalle que uno no solía advertir en una alucinación. Además, toda la situación era muy diferente a cualquier experiencia con drogas que hubiera conocido hasta entonces. Sin dejar de sonreír, el doble de Jake Johnson, más próximo a Cale, alzó el brazo y lo extendió hacia él. Incrédulo, Cale observó que la carne de la mano extendida se separaba de los huesos, dejando pelados los dedos y la palma. En realidad, la carne pareció retraerse hacia el brazo sin soltar una sola gota de sangre, como si fuese cera fundida, retirándose de la proximidad de una llama. La muñeca se hizo más gruesa, con
con dicho tejido, y en un abrir y cerrar de ojos la mano extendida no fue más que un conjunto de huesos, blancos y pelados. Un dedo esquelético apuntó hacia Cale. Le apuntó con cólera, con desdén y con aire acusatorio. Aquel le dio vueltas la cabeza. Los otros tres sosias de Jake Johnson habían experimentado al tiempo que el primero una serie de cambios todavía más macabros. Uno de ellos había perdido parte de la carne del rostro, un pómulo blanco quedó a la vista y una hilera de dientes, el ojo derecho privado de párpado y de todo el tejido muscular circundante refulgía húmedo en la cuenca ósea. Al tercer Jake Johnson le faltaba un pedazo de carne del torso y se podían observar sus prominentes costillas y los órganos húmedos, viscosos, latiendo tenebrosamente bajo ellas. El cuarto espectro caminaba sobre una pierna normal y otra que sólo constaba de huesos y tendones. Al aproximarse Cale, uno de ellos masculló: «¡Asesino de niños!». Cale lanzó un grito, soltó el arma y echó a correr, pero se detuvo en seco cuando vio a dos sosias más del policía muerto que se acercaban a él por detrás, procedentes de la cabaña. Se lanzó en esa dirección entre jadeos y gemidos, alcanzó el matorral gimoteando, se adentró entre los arbustos hasta la boca de la cueva, volvió la vista atrás, comprobó que los 6 gemelos de Pesadilla seguían acosándole y se adentró en la cueva, en la oscuridad, deseando haber conservado la linterna, y tanteó la pared con una mano y avanzó arrastrando los pies, tratando de recordar el recorrido, de visualizar mentalmente el largo túnel que terminaba en una serie de revueltas, y de pronto se dio cuenta de que tal vez aquel no era un lugar seguro. Al contrario, quizá fuera una trampa. Sí, ahora estaba seguro. Aquellos espectros querían llevarle hasta allí. Y cuando miró atrás de nuevo, vio a 2 de los hombres en la entrada. Se oyó a sí mismo gimoteando y echó a correr más y más deprisa hacia la oscuridad, pues sabía que no tenía otro sitio donde ir, aunque fuera una trampa, y se golpeó la mano contra un afilado saliente rocoso. Tropezó, se tambaleó, continuó adelante, llegó a las curvas, las dejó atrás con una tras otra, y llegó a la puerta y la cruzó. La cerró detrás de él con un gran estruendo, pero tuvo la certeza de que eso no les detendría. Y entonces percibió una luz procedente de la cámara siguiente y empezó a avanzar hacia ella sobrecogido por una dantesca sensación de terror, dejando atrás fardos de provisiones y suministros. La luz procedía de una lámpara de fuel oil. Cale penetró en la tercera cámara. Bajo el pálido resplandor helado vio algo que le dejó paralizado. Había surgido del río subterráneo a través del piso de la cueva por el agujero en el cual Jake Johnson había instalado una bomba de agua. Aquello se agitaba, vibraba, ondulaba. Era una masa oscura, salpicada de manchas de color sangre y no tenía forma definida. Entonces, en aquello empezaron a brotar unas alas que perdieron su forma de inmediato. Un olor azufrado, no muy penetrante, pero nauseabundo. A lo largo de la columna de materia viscosa, cuya altura superaba los 2 metros, se abrió una serie de ojos. Todos ellos se volvieron hacia Cale. Se apartó de ellos cuanto pudo, retrocedió hasta una de las paredes y se agarró a la roca como si ésta fuera la última cosa real, el último lugar al que asirse en la caída al precipicio de la locura. Algunos ojos eran humanos, otros no. Las pupilas se concentraron en él, y luego los ojos se cerraron y desaparecieron. Se abrieron unas bocas donde antes no las había, dientes, colmillos, lenguas bifurcadas, enroscadas, sobre labios negros. De otras bocas surgieron tentáculos parecidos a gusanos que se agitaron en el aire antes de desaparecer. Igual que las alas y los ojos, las bocas desaparecieron finalmente en la masa informe.
En el suelo de la estancia había un hombre sentado. Se hallaba a unos palmos de la cosa pulsante que había surgido de debajo de la caverna y estaba sentado en la penumbra que producía el resplandor de la linterna con el rostro oculto en las sombras. Consciente de que Cale le había visto, el hombre se inclinó ligeramente hacia adelante, permitiendo que la luz mostrara sus facciones. El tipo medía 1,90 o más, tenía el cabello largo y rizado, y lucía barba. Llevaba un pañuelo enrollado en la cabeza, a la altura de la frente, y un pendiente de oro en la oreja. Dedicó a Cale la sonrisa más extraña que Fletcher había visto nunca y levantó una mano en señal de saludo. En la palma de la mano lucía el tatuaje rojo y amarillo de un globo ocular. Era Ginny Terr. Capítulo 40. Guerra biológica. El helicóptero militar llegó 3 horas y media después de que Sarah hablara con Daniel Terch en Dudway, con 2 horas de adelanto sobre lo prometido. Evidentemente había sido enviado desde alguna base de California y también evidentemente los colegas de la genetista en el programa de guerra química y bacteriológica habían sabido comprender su plan. Habían entendido que, en realidad, Sarah no necesitaba la mayor parte de los aparatos y materiales que había pedido, y en consecuencia solo habían reunido lo que su compañera necesitaba para atacar al multiforme. De no haberlo hecho así, no habrían podido ser tan rápidos. El helicóptero, pintado de camuflaje, era de gran tamaño y tenía 2 juegos completos de aspas. Inmovilizado a unos 20 metros de altura sobre Skyland Road, el aparato batió el aire matutino y creó un torbellino que dispersó la escasa niebla que aún quedaba. Poderosas oleadas de sonido barrieron el pueblo como el tableteo de una ametralladora. Una de las portezuelas laterales del helicóptero se abrió y un hombre asomó la cabeza desde la bodega de carga. No hizo ningún intento de conversar con la gente de tierra, pues el rugido de los motores y el tartamudeo de las aspas habrían ahogado sus palabras. En cambio, utilizó una serie de gestos incomprensibles con las manos. Por fin Sarah dedujo que la tripulación aguardaba alguna indicación de que aquel era el punto donde debían soltar la carga. También por gestos indicó a todos los supervivientes que formaran un círculo con ella en mitad de la calle. No se dieron las manos, sino que dejaron un par de metros de distancia entre cada uno. Así el círculo alcanzó un diámetro de 4 a 5 metros. Un fardo, envuelto en lona, algo mayor que un hombre, apareció al costado del helicóptero. Iba atado a un cable que era movido mediante un manubrio eléctrico. Al principio el fardo descendió despacio, luego más despacio todavía y por fin se posó en el pavimento, en el centro del círculo, con tal suavidad que dio la impresión de que los tripulantes del helicóptero estuvieran transportando huevos crudos. Bryce rompió la formación antes de que el paquete tocara el suelo y fue el primero en llegar hasta él. Localizó el acoplador y soltó el cable antes de que Sarah y los demás se aproximaran. Cuando el helicóptero hubo recogido el cable, se deslizó valle abajo para alejarse de la zona de peligro y ganó altura rápidamente. Sarah se agachó junto al fardo y empezó a aflojar la soga de nylon que cerraba los ojales de la lona. Se dedicó febrilmente a la tarea y en unos segundos empezó a desembalar el contenido. Había 2 botes azules que llevaban unas letras y cifras blancas grabadas en las tapas. Al verlos, Sarah suspiró de alivio. Su mensaje había sido interpretado correctamente. También localizó 3 aerosoles dispersores, parecidos en tamaño y aspecto a los utilizados para fumigar los campos, solo que activados por cilindros de aire comprimido en lugar de por bombas manuales.
Cada aerosol, de gran tamaño, iba dotado de unos correajes que permitían colgárselo a la espalda como una mochila, un tubo de goma flexible, terminado en una extensión metálica de 1 metro de longitud con una boquilla de alta presión. Permitía al portador permanecer a 4 o 5 metros de distancia del lugar que se pretendía rociar. Sara levantó uno de los aerosoles. El peso le indicó que debía de estar lleno del mismo fluido que contenían los botes azules. El helicóptero se desvió hacia el oeste en el firmamento y Liza murmuró: «Esto no es todo lo que has pedido, ¿verdad?» «Es todo lo que necesitamos», respondió Sara, evasiva. Miró a un lado y a otro con gesto nervioso, temiendo ver al ser multiforme abatiéndose sobre el grupo. Sin embargo, no había el menor rastro de la criatura. «Bryce, tal», indicó, «si quieren tomar 2 de esos aerosoles». El comisario y su ayudante le obedecieron, pasaron los brazos por los correajes, se ajustaron las hebillas al pecho y encogieron los hombros para colocarse los recipientes lo más cómodamente posible. Sin que nadie se lo hubiera dicho, ambos hombres se daban perfecta cuenta de que los aerosoles contenían algún arma que podía destruir al ser multiforme. Sara sabía que debía corroerles la curiosidad y le impresionó que no hicieran ninguna pregunta. La genetista había pensado en colocarse el tercer aerosol ella misma, pero resultaba considerablemente más pesado de lo que había previsto. Esforzándose mucho más sería capaz de transportarlo, pero no podría maniobrar con rapidez, y durante la hora siguiente la supervivencia dependería de su agilidad y de su rapidez de movimientos. De ese tercer aspersor debería encargarse otro. Liza no, pues era de tamaño similar al de Sara. Flight tampoco. Tenía un poco de artritis en las manos, de la cual se había quejado la noche anterior y parecía demasiado frágil. Por tanto, solo quedaba Jenny. Apenas medía 10 centímetros más que Sara y solo pesaba unos 8 o 10 kilos más, pero parecía estar en excelentes condiciones físicas. Era casi seguro que podría manejar el aerosol. Flight protestó, pero se rindió después de sostener el depósito unos instantes. «Debo de estar más viejo de lo que pensaba», dijo, abatido. Jenny estuvo de acuerdo en que era la más adecuada y Sara le ayudó a colocarse las cinchas. Por fin estaban listos para la batalla. Seguía sin haber el menor rastro del multiforme. Sara se secó el sudor de la frente. «Muy bien. En el momento en que aparezca, rociadle con esto. No perdáis un segundo. Rociadlo, saturadlo. Seguid retrocediendo si es posible. Tratad de atraer la mayor masa posible de esa cosa, haciéndola salir de su escondrijo, y seguid rociándola». «¿En alguna especie de ácido o qué?», quiso saber Bryce. «No es ácido», respondió Sara, «aunque el efecto será muy similar, si llega a funcionar». «Si no es un ácido», intervino Tal, «¿de qué se trata entonces?» «De un microorganismo único, altamente especializado», dijo Sara. «¿Gérmenes?», preguntó Jenny, abriendo los ojos como platos. «Sí, se encuentran en suspensión en un caldo de cultivo que los mantiene». «¿Vamos a poner enfermo al multiforme?», preguntó Liza, frunciendo el ceño. «Le pido a Dios que así sea», asintió Sara. Nada se movió, nada, pero allí cerca había algo y probablemente había oído los comentarios, con el oído de un gato, con el oído de un zorro, con el oído agudísimo de su propia invención. «Muy, muy enfermo, si tenemos suerte», añadió Sara, «porque la única manera de acabar con esa criatura parece ser la enfermedad». Ahora sus vidas corrían peligro porque aquella cosa sabía que la habían engañado. Flight sacudió la cabeza. «Pero el antiguo enemigo es tan absolutamente distinto, tan diferente del hombre y de los animales. Las enfermedades más peligrosas para otras especies podrían no tener el menor efecto en ese ser». «En efecto», asintió Sara, «pero este microbio no causa ninguna enfermedad ordinaria. En realidad, no es en absoluto un microorganismo
causante de enfermedades. Snowfield seguía mudo, tendido sobre la ladera como un paisaje de postal. Mientras echaba nerviosas miradas a su alrededor, alerta a cualquier movimiento en el interior o en las cercanías de los edificios, Sara les habló de Ananda Chakrabarty y de su descubrimiento. En 1972, la General Electric Corporation, empresa para la cual trabaja el Dr. Chakrabarty, solicitó por primera vez la patente de una bacteria elaborada por el hombre. Utilizando refinadas técnicas de fusión celular, Chakrabarty había creado un microorganismo que podía devorar, digerir y, en último término, transformar los compuestos de hidrocarburos en petróleo crudo. El bichito de Chakrabarty poseía al menos una aplicación comercial evidente. Podría ser utilizado para la limpieza de los vertidos accidentales de petróleo en el mar. La bacteria se comía literalmente las manchas de crudo, siendo inocua para el medio ambiente. Tras una serie de intensas disputas legales de diversos tipos, la General Electric obtuvo el derecho a patentar el descubrimiento de Chakrabarty. En junio de 1980, el Tribunal Supremo adoptó una decisión que marcó época, sentenciando que el descubrimiento de Chakrabarty no era producto de la naturaleza, sino de su trabajo. Por lo tanto, era un producto patentable. Es cierto, dijo Jenny, leí algo sobre el caso. Fue una gran noticia por esas fechas, el hombre compitiendo con Dios y todo eso. En un primer momento, continuó Sara, la General Electric no tenía intención de sacar el bicho al mercado. Se trataba de un organismo frágil que no podía sobrevivir fuera de unas condiciones estrictamente controladas en el laboratorio. La solicitud de la patente se realizó para comprobar la situación legal, para dejar resuelto el tema antes de que otros experimentos de ingeniería genética produjeran unos descubrimientos más útiles y más valiosos. Sin embargo, tras la decisión del tribunal, otros científicos pasaron varios años trabajando con aquel organismo hasta conseguir unas cepas más resistentes, capaces de sobrevivir fuera del laboratorio entre 12 y 18 horas. De hecho, se ha lanzado al mercado bajo el nombre comercial de Biosan 4 y ha sido utilizado con éxito para limpiar manchas de crudo por todo el mundo. ¿Y eso es lo que contienen los aerosoles?, preguntó Bryce. Sí, Biosan 4, en solución para aspersores. El pueblo producía una sensación fúnebre. El sol caía a plomo de un cielo absolutamente despejado, pero la atmósfera seguía helada. Pese al sobrenatural silencio, Sara tenía la firme sensación de que la criatura se acercaba, de que les había oído y que se aproximaba. De hecho, casi podía percibirla muy, muy cerca. Los demás también lo notaron y miraron a su alrededor inquietos. ¿Recordáis lo que descubrimos al estudiar el tejido del ser multiforme?, preguntó Sara. Te refieres al alto contenido en hidrocarburos, ¿no?, apuntó Jenny. Sí, pero no solo de hidrocarburos, sino de todas las formas de carbono, unas cifras muy altas en todos los compuestos de ese elemento. Nos dijisteis que se parecía al petrolato, comentó Tal. No es idéntico, pero recuerda a esa sustancia en algunos aspectos, asintió Sara. Estamos hablando de un tejido vivo, muy extraño pero complejo y vivo, y con un contenido de carbono extraordinariamente elevado. Bien, lo que quiero decir es que el tejido de esa cosa parece un primo orgánico, metabólicamente activo, del petrolato. Por eso espero que el microorganismo de Chakrabarty algo se acerca. Espero que se coma a ese multiforme igual que devora las manchas de petróleo, dijo Jenny. Algo. Sí, dijo Sara con voz nerviosa. Espero que ataque el carbono y descomponga el tejido, o al menos espero que afecte su delicado equilibrio químico lo suficiente para... Se acerca.
lo suficiente para desestabilizar al conjunto de su organismo. Terminó la frase Sarah, abrumada por una sensación de inminente peligro. ¿Es esta la mejor opción que tenemos? ¿Lo es de verdad?, preguntó Flite. Creo que sí. ¿Dónde está? ¿Por dónde aparecerá? Se preguntó Sarah contemplando los edificios desiertos, la calle vacía, los árboles inmóviles. Me parece terriblemente remota, comentó Flite dubitativo. En efecto, es muy remota, asintió Sarah. No parece gran cosa, pero es lo único que tenemos. Un ruido, un siseo penetrante que erizaba el vello. Todos permanecieron inmóviles, aguardaron. Pero de nuevo el pueblo quedó envuelto en una capa de silencio. El sol de la mañana bañaba con su llameante resplandor algunas ventanas y se reflejaba en el cristal curvo de las farolas callejeras. Parecía como si los techos de pizarra hubieran sido abrillantados durante la noche. Los últimos jirones de niebla se habían condensado sobre sus lisas superficies, dejando en la piedra una pátina de humedad. Nada se movió, nada sucedió. El sonido no se repitió. Bryce Hammond tenía el rostro empañado de preocupación. Ese biosan supongo que no tendrá efectos nocivos para nosotros. Absolutamente ninguno, le aseguró Sarah. De nuevo el sonido, un breve estallido de ruido, luego el silencio. Algo se acerca, dijo Liza en voz baja. Que Dios nos ayude, pensó Sarah. Algo se acerca, dijo Jenny en voz baja. Bryce lo percibió también, una sensación de creciente horror, la atmósfera más fría y a la vez más sofocante, un nuevo matiz depredador en aquel silencio. ¿Realidad? ¿Imaginación? No estaba seguro, solo sabía que podía notarlo. El ruido volvió a escucharse, esta vez en un chillido sostenido, no en un mero estampido breve. Bryce se encogió. Era un chillido desgarrador, un zumbido, un gemido, como una taladradora, pero Bryce sabía que no se trataba de algo tan inocuo y corriente como aquello. Insectos. La frialdad del sonido, su cualidad metálica le hizo pensar en insectos. Abejas, sí. Era el zumbido y el crepitar tremendamente amplificado de las avispas. Los tres que no estáis armados con los aspersores colocaos en el centro. Sí, añadió Tal, formaremos un círculo alrededor vuestro y os protegeremos un poco. Condenadamente poco si este biosan no funciona, pensó Bryce. El extraño sonido se hizo más potente. Sarah, Liza y el doctor Flite permanecieron juntos mientras Bryce, Jenny y Tal le cubrían, vueltos hacia afuera. Entonces, calle abajo, cerca de la panadería, apareció en el cielo algo monstruoso que rodó los techos de los edificios antes de sobrevolar durante unos segundos Skyland Road. Era una avispa, un engendro fantasmal del tamaño de un pastor alemán. Nada que se pareciera remotamente a aquel insecto había existido durante las decenas de millones de años que el ser multiforme llevaba con vida. Sin duda, aquello había surgido de su retorcida imaginación. Era un horrible engendro del antiguo enemigo. Sus alas, opalescentes, de 2 metros de extensión cada una, batían el aire furiosamente, destellando con todos los colores del arco iris. Los ojos negros de múltiples facetas estaban colocados a cada lado de la cabeza estrecha, puntiaguda y malévola. Tenía 4 patas finas terminadas en pinza. El cuerpo redondeado, segmentado y blanquecino, finalizaba en un aguijón de un palmo de longitud con la punta afilada como un alfiler. A Bryce le pareció que las entrañas se le volvían agua helada. La avispa dejó de sobrevolar al grupo, se batió sobre él. Jenny lanzó un grito cuando la avispa se lanzó en picado contra ellos, pero no corrió. Apuntó la boquilla del aspersor hacia la criatura y apretó el mando que dejaba paso al líquido a presión. Una niebla lechosa en forma de cono surgió del aparato hasta una distancia de un par de metros.
La avispa se encontraba a unos 7 metros y se acercaba muy depresa. Jenny pulsó a fondo el mando. La niebla se convirtió en un chorro que se elevó a más de 5 metros de la boquilla. Bryce accionó la palanca del aspersor. Los dos chorros de Biosan se cruzaron en el aire, corrigieron el ángulo hasta apuntar ambos en la misma dirección y se alzaron en paralelo hacia el aire. La avispa entró en el radio de acción de los aspersores. El doble chorro a presión la alcanzó, oscureció el color irisado de sus alas y empapó su cuerpo segmentado. El insecto se detuvo bruscamente, titubeó y perdió altura, como si fuera incapaz de mantener el vuelo. Permaneció inmóvil en el aire unos instantes. Habían conseguido detener su ataque, aunque el animal todavía les observaba con ojos llenos de odio. Jenny sintió una explosión de alivio y esperanza. «¡Funciona!», exclamó Liza. Entonces la avispa se abatió de nuevo sobre ellos. En el preciso instante en que Tal empezaba a pensar que estaban a salvo, la avispa volvió a lanzarse hacia ellos entre la niebla del Biosan 4, volando lentamente pero sosteniéndose todavía en el aire. «¡Al suelo!», gritó Bryce. Todos se agacharon y la avispa pasó por encima de sus cabezas, rezumando un líquido lechoso por sus patas monstruosas y por el vértice de su aguijón. Tal se incorporó de nuevo, pero antes de que pudiera accionar su aspersor, la avispa vaciló, aleteó descontroladamente y se derrumbó a plomo sobre el pavimento. Allí batió las alas con un furioso zumbido. Intentó remontar el vuelo, pero no lo consiguió. Entonces se transformó. Timothy Flight se aproximó un poco más al insecto junto con el resto del grupo y observó cómo la avispa se fundía en una masa informe de protoplasma. Empezaron a formarse en él los cuartos traseros de un perro. Y el hocico. Iba a ser un Doberman, a juzgar por el hocico. Empezó a formársele un ojo, pero el multiforme no consiguió completar la transformación. Los rasgos del perro desaparecieron. El tejido amorfo vibró y latió de manera distinta a como Timothy le había visto hacerlo antes. «Está muriéndose», dijo Liza. Timothy contempló con asombro las convulsiones de la extraña masa carnosa. Aquel ser, hasta entonces inmortal, conocía ahora el significado de la muerte y el temor a ella. La masa informe se abrió en una serie de llagas purulentas que liberaron un fluido amarillento. La masa sufrió unos violentos espasmos. Nuevas llagas abrieron en ella con tremenda profusión. Lesiones de todos los tamaños y formas burbujeaban, hendían y cuarteaban su superficie pulsante. Y por fin, igual que había sucedido con la muestra de tejido del recipiente del laboratorio móvil, el fantasma degeneró en un charco sin vida de una pasta acuosa y maloliente. «¡Dios santo! ¡Lo has conseguido!», exclamó Timothy, volviéndose hacia Sarah. Tentáculos, 3 de ellos detrás de la mujer. Surgieron de una rejilla de las alcantarillas, a 5 metros de distancia. Cada uno tenía el diámetro de la muñeca de Timothy. Los extremos de los 3 apéndices se deslizaban ya por el pavimento apenas 1 metro de Sarah. Timothy lanzó un grito de advertencia, pero fue demasiado tarde. Flight lanzó un grito y Jenny se volvió. La criatura se hallaba entre ellos. 3 tentáculos se alzaron del pavimento como látigos con asombrosa rapidez. Se lanzaron hacia adelante con malévola sinuosidad y se batieron sobre Sarah. En un abrir y cerrar de ojos, uno de los apéndices se enroscó en torno a las piernas de la genetista, otro alrededor de su cintura y el tercero en torno a su esbelto cuello. «Señor», se dijo Jenny, «esa cosa es demasiado rápida para nosotros». Apuntó la boquilla de su aspersor al tiempo que se volvía y, lanzando una maldición, apretó a fondo el mando del aparato hasta envolver a Sarah y los tentáculos en una nube de Biosan 4. Bryce y Tal se aproximaron rápidamente para ampliar también sus aspersores, pero ya era demasiado tarde. Sarah abrió los ojos como platos y su boca lanzó un grito mudo. Los tentáculos se alzaron en el aire y... «¡No!»,
rogó Jenny. La agitaron de un lado a otro como si fuera una muñeca de trapo. ¡No! Y a continuación la cabeza le saltó de los hombros y cayó a la calle con un ruido seco, nauseabundo. Jenny retrocedió unos pasos. Estuvo a punto de vomitar. Los tentáculos se alzaron casi 5 metros sobre el suelo, se agitaron y se retorcieron y espumearon. En su superficie se abrieron llagas mientras las bacterias destruían la estructura molecular del tejido amorfo. Tal como Sara había esperado, el biosán afectaba al ser multiforme igual que el ácido sulfúrico lo hacía en el ser humano. Tal pasó a toda prisa junto a Jenny, cargando de frente contra los 3 tentáculos, y la doctora le gritó que se detuviera. «¡Dios santo!», exclamó para sí. ¿Qué se proponía el teniente? Tal corrió entre las sombras serpenteantes producidas por los tentáculos agitados y rogó mentalmente que nadie le siguiera. Cuando alcanzó la alcantarilla de la que había surgido los apéndices, observó que éstos se estaban separando de la masa principal del protoplasma oscuro, pulsante, oculto en los desagües subterráneos. El ser multiforme estaba desprendiéndose del tejido infectado antes de que las bacterias pudieran alcanzar la masa principal. Tal introdujo la boquilla del aspersor por la rendija y lanzó una rociada de Biosan 4 al interior de la alcantarilla. Los tentáculos se desprendieron del resto de la criatura, se agitaron y retorcieron en plena calle. En el interior del desagüe, la masa viscosa y rezumante se retiraba de la lluvia infecciosa al tiempo que se desprendía de otro pedazo de tejido, el cual empezó de inmediato a espumear, a moverse espasmódicamente y a morir. Incluso el demonio podía ser herido. Hasta Satán era vulnerable. Animado por el éxito, Tal volvió a rociar la alcantarilla con el fluido biológico. El tejido amorfo se retiró lejos de su vista, ocultándose en lo más profundo de los pasadizos subterráneos, desprendiéndose sin duda de nuevos fragmentos infectados. Tal se alejó de la alcantarilla y observó que los tentáculos cortados habían perdido su forma definitiva. Ahora solo eran unas largas tiras retorcidas de tejido supurante que se enroscaban unas a otras en una manifiesta agonía, para degenerar rápidamente en una pasta hedionda e inerte. El teniente volvió la vista hacia la boca de la alcantarilla, hacia los edificios silenciosos, hasta el cielo, preguntándose de dónde vendría el siguiente ataque. De pronto el pavimento vibró y se levantó bajo sus pies. Delante de Tal, el doctor Flite fue arrojado al suelo y se le rompieron las gafas. Tal se tambaleó de costado, casi tropezando con Flite. La calle tembló y se estremeció de nuevo, con más energía que antes, como si estuviera afectada por las vibraciones de un terremoto. Sin embargo, no se trataba de ningún seísmo. Aquella cosa se estaba acercando. No un mero fragmento, no otro fantasma más, sino la mayor parte de su cuerpo, tal vez toda su masa, impulsándose hacia la superficie con un poder destructivo inimaginable, alzándose como un dios traicionado que quisiera descargar su venganza y su cólera impía sobre los hombres y mujeres que habían osado atacarle, transformándose en una enorme masa de fibra muscular y empujando, hasta que el asfalto se hinchó y se agrietó.